El sol se hundía tras las montañas, pintando el cielo con tonos de sangre y fuego, un espectáculo macabro que reflejaba el interior de Taoma. El aire seco y polvoriento olía a muerte y cenizas. Sus manos, curtidas por el sol y las batallas, apretaban con fuerza el mango de su hacha, un arma tan familiar como su propia sombra. El silencio del desierto era tan denso que se podía palpar, un silencio que resonaba con el eco de gritos ahogados y el lamento de un pueblo destruido. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos sin fondo, reflejaban la tormenta interior que lo consumía. Allí, en medio de la nada, se juró a sí mismo una promesa grabada a fuego en su alma: nunca más amaría. Las imágenes de la masacre aún lo perseguían, fantasmas crueles que se burlaban de su dolor, mujeres y niños, sus seres queridos caídos bajo las balas de los vaqueros, sus rostros desfigurados por la violencia. El olor a sangre, a pólvora y muerte, seguía impregnado en su memoria, un aroma nauseabundo que lo acompañaba incluso en la soledad más absoluta. El recuerdo del fuego devorando sus hogares, la desesperación en los ojos de sus padres, el llanto ahogado de sus hermanos, eran imágenes grabadas a fuego en su mente, una pesadilla que se negaba a desvanecerse. ¿Alguna vez has sentido un dolor tan profundo que te consume por completo, dejando un vacío insondable en tu alma? En el silencio de esa noche, bajo un cielo sembrado de estrellas que parecían burlarse de su sufrimiento, Taoma tomó la decisión. No habría más lugar para el amor en su corazón, solo la venganza y la fría determinación de sobrevivir. Su mirada fría y vacía recorrió el paisaje desolado, el único testigo silencioso de su juramento. Recuerda suspirar profundamente y susurrar su promesa una y otra vez. ¿Te imaginas cargar con un peso tan enorme que te impide sentir siquiera un atisbo de esperanza? Taoma, un espectro silencioso en el vasto desierto, era un hombre esculpido por el dolor, su rostro, un mapa de cicatrices y líneas de expresión, grabadas por el sol y la adversidad, reflejaba la dureza de su existencia. Los años habían moldeado su cuerpo, convirtiéndolo en una figura imponente, pero también frágil, como un árbol resistente al viento, marcado por las tormentas. Su vida era una rutina monótona, una danza solitaria entre el amanecer y el ocaso. Los días transcurrían entre la caza, la reparación de sus pocas pertenencias y la contemplación del desierto, su único confidente. Los recuerdos lo acechaban, fantasmas crueles que volvían en forma de pesadillas, imágenes sangrientas de una tragedia que lo había marcado para siempre. Sin embargo, la tristeza no había logrado extinguir la llama de su espíritu guerrero. Su destreza en la lucha era legendaria, un reflejo de su fuerza interior, de su capacidad de sobrevivir en un mundo hostil. Cada movimiento era preciso y letal, una danza de muerte ejecutada con la eficiencia de un depredador. Su presencia imponente, una advertencia silenciosa para cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Pero detrás de esa coraza de acero, latía un corazón roto, un corazón que había jurado protegerse del amor para siempre. Cada interacción con el mundo exterior era un acto cuidadosamente calculado, una estrategia para mantener a raya sus emociones. Cualquier intento de traspasar su barrera de soledad era recibido con frialdad, con una indiferencia cortante que ocultaba una profunda herida. ¿Te imaginas vivir con el peso constante de un pasado que no te deja avanzar? Como un destello de luz en la oscuridad del desierto, Isadora irrumpió en la vida de Taoma, una mujer mestiza, de una belleza que parecía desafiar la austeridad del paisaje, con el cabello oscuro como la noche y ojos que reflejaban la fuerza del águila. Su presencia era tan imponente como la del propio desierto, una mezcla de fragilidad y poder que desestabilizó la calculada calma de Taoma. A diferencia de las mujeres que había conocido en su vida, Isadora no se intimidaba ante su aura imponente, no se sometía a su silencio, ni se amedrentaba por su mirada fría. Al contrario, su personalidad desbordaba energía, una fuerza vital que contrastaba con la contención de Taoma. Su risa sonora y contagiosa resonaba en el desierto como un desafío a la melancolía. Su encuentro fue fortuito, una casualidad en medio de la inmensidad del desierto. Ella, viajando sola, se encontró con él, un encuentro que cuestionó todas las convicciones de Taoma. Su mirada directa, su espíritu indomable, algo en ella desafiaba su soledad autoimpuesta, una fuerza de vida que se filtraba en sus muros emocionales, como una semilla que se abre paso a través de la piedra seca. Isadora representaba algo nuevo, algo que Taoma había olvidado que existía: la esperanza, una chispa de luz que penetraba su oscuridad, una posibilidad de sanación que se abría paso entre las ruinas de su pasado. Su presencia era un desafío a su promesa,
una invitación a romper las barreras que había construido alrededor de su corazón herido. ¿Crees que el amor puede renacer en los lugares más inesperados? Isadora, con la audacia de un halcón desafiando una tormenta, se acercó a Taoma. Sus intentos de romper el muro de hielo que él había erigido alrededor de su corazón fueron constantes, pequeños gestos de amabilidad, una sonrisa cálida, palabras suaves que intentaban penetrar la armadura de dolor que lo protegía, pero Taoma respondía con frialdad, con una indiferencia cortante que ocultaba la profunda herida que lo carcomía. Sus primeros intentos fueron rechazados con una frialdad glacial, una indiferencia tan profunda que dolía. Taoma se refugiaba en el silencio, en la soledad autoimpuesta, rechazando cualquier intento de penetrar su escudo emocional. Sus respuestas eran breves, cortantes, como cuchilladas que buscaban mantener alejada cualquier atisbo de calor humano. Era una lucha de voluntades, una batalla silenciosa entre la perseverancia de Isadora y la resistencia de Taoma. Ella, con la valentía de un león, no se dejaba vencer por su frialdad, persistiendo en sus intentos de acercarse, de mostrar su compasión, su comprensión. Sus acciones eran pequeñas, pero significativas, demostrando una paciencia y una determinación inquebrantables. Su desconfianza era una prisión autoimpuesta, un muro impenetrable construido con los escombros de su pasado. Pero Isadora, con su paciencia infinita y su inquebrantable compasión, se negaba a aceptar esa derrota. Para ella Taoma no era solo un guerrero solitario, sino un hombre herido que necesitaba sanar. ¿Alguna vez has luchado por alguien que se negaba a ser ayudado? De pronto el desierto se convirtió en un campo de batalla, en un escenario sangriento que volvía a atormentar a Taoma. Los recuerdos irrumpieron como una avalancha, imágenes vívidas de un pasado que creía enterrado, pero que ahora sangraba de nuevo, reviviendo la tragedia que había destrozado su vida. El aire se volvió denso, pesado, impregnado del olor a pólvora y a muerte. Vio de nuevo a sus padres, a sus hermanos, a sus hermanas, caídos bajo el fuego implacable de los rifles, los rostros desfigurados, la sangre manchando la tierra, el sonido de los disparos, el grito de los moribundos, el silencio sepulcral que siguió a la matanza. Todo volvió con una intensidad brutal, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante de horror. El peso del pasado, una carga insoportable, lo aplastaba. El dolor era un torrente incesante, olas que rompían contra las costas de su alma, la sensación de pérdida, una herida abierta que nunca cicatrizaba. Pero entre la desesperación, un fuego diferente se encendió, el fuego de la venganza, una promesa hecha a sus seres queridos, una promesa que se convirtió en la única razón para seguir existiendo. En la soledad del desierto, Taoma repetía su juramento: olvidar era la única forma de sobrevivir, de no sucumbir al dolor, borrar el pasado, silenciar los gritos de los muertos, era la única forma de continuar. Pero la promesa de olvidar no era un bálsamo que calmara sus heridas, sino una espada de doble filo que lo mantenía atrapado en un ciclo de sufrimiento y venganza. ¿Crees que olvidar el pasado es siempre la mejor opción? La persistencia de Isadora, como el goteo constante que erosiona una roca, comenzó a quebrar la fortaleza emocional de Taoma. Sus pequeños gestos de amabilidad, inicialmente rechazados, comenzaron a sembrar una duda en su corazón endurecido. Una taza de café caliente dejada a la puerta de su choza, un trozo de pan de maíz dejado junto a su cama, eran detalles mínimos, pero significativos, que rompían la monotonía de su soledad. Isadora, con su infinita paciencia, continuaba sus intentos. No buscaba una respuesta inmediata, solo la posibilidad de un acercamiento, de una conexión. Su comprensión, intuitiva y profunda, parecía penetrar las defensas de Taoma, como una suave brisa que derrite el hielo. Era una estrategia lenta, pero efectiva, un deshielo gradual, que comenzaba a cambiar su actitud. El cambio era lento, casi imperceptible, pero palpable. La frialdad de Taoma comenzó a ceder, su resistencia se debilitaba, sus respuestas, aunque aún breves, perdían algo de su dureza, mostrando un atisbo de humanidad que había permanecido oculto durante mucho tiempo. Los muros de su corazón, erosionados por la persistencia de Isadora, comenzaban a mostrar grietas. Por primera vez en años, la posibilidad de la vulnerabilidad se mostraba como una opción, no como una amenaza. Era una gota de esperanza en el desierto de su alma, un brote verde que se abría paso entre las piedras de su pasado. Las paredes que había construido con tanto esfuerzo para protegerse del dolor, comenzaban a derrumbarse, gracias a la insistencia y compasión de Isadora. ¿Crees que la esperanza puede surgir incluso en los corazones más rotos? Como sombras acechando en la oscuridad,
Los fantasmas del pasado de Taoma regresaron. Los hombres que habían participado en la masacre de su familia reaparecieron. Sus rostros endurecidos por la crueldad y la avaricia, cabalgaban con la arrogancia de los conquistadores, sus armas reluciendo bajo el sol implacable, sus intenciones tan oscuras como la noche más profunda. Su objetivo no era Taoma, al menos no directamente. Habían llegado buscando algo más, pero Isadora se convirtió en una presa inesperada. Su presencia, su vínculo incipiente con Taoma, representaba una amenaza a su tranquilidad, una perturbación del orden que buscaban mantener. Isadora se convirtió en la víctima inocente que obligó a Taoma a romper su autoimpuesto exilio. La violencia, una vez más, se cernía sobre el horizonte. El eco del pasado, un rugido sordo que amenazaba con tragarse el frágil presente. Taoma se encontró en una encrucijada, la soledad que había abrazado durante tanto tiempo, o la nueva conexión que había comenzado a florecer con Isadora. Su promesa de no amar se enfrentaba a su instinto más fundamental, proteger a quien amaba. Con el corazón encogido por la amenaza y una determinación que surgía de lo más profundo de su ser, Taoma tomó una decisión. Su promesa de no amar se rompió en 1000 pedazos bajo el peso de la lealtad y del amor naciente. Abandonaría su autoimpuesto exilio para enfrentar el peligro, para proteger a Isadora, aunque significara enfrentar su pasado y arriesgar su propia vida. ¿Qué harías tú en su lugar? La persecución comenzó al atardecer, una carrera desesperada a través de un paisaje desolado. Taoma y Isadora, montados en sus caballos, se convertían en sombras que se deslizaban entre los riscos y los cañones, perseguidos por la implacable caballería. El sonido de los cascos golpeando contra la tierra seca, el viento silbando a su alrededor, el latido de sus corazones marcando el ritmo de la huida. Cada curva del camino era una nueva prueba, cada risco una trampa potencial. La velocidad era su única aliada, pero la fatiga comenzaba a apoderarse de ellos. Los caballos jadeaban, sus músculos tensos, reflejando la tensión que recorría los cuerpos de los jinetes. El silencio, roto solo por el golpe de los cascos y el silbido del viento, era una antesala a la tormenta de violencia que se avecinaba. El trabajo en equipo se convirtió en su único puente hacia la supervivencia. Taoma, con su destreza en la guerra, se encargaba de crear distracciones, de frenar a los perseguidores. Isadora, con su conocimiento del terreno, guiaba el camino, buscando atajos y escapatorias. La sincronización perfecta, un baile mortal entre la muerte y la vida, se convirtió en un símbolo de su incipiente confianza. La vulnerabilidad, antes rechazada por Taoma, se convirtió en una necesidad. Depender de Isadora, confiar en su juicio, fue un acto de abandono que lo obligó a enfrentarse a sus miedos. Pero en esa vulnerabilidad compartida, encontró una fuerza inesperada, una unión que se fortaleció con cada obstáculo superado, una alianza sellada por el peligro y la necesidad de sobrevivir juntos. ¿Alguna vez has sentido una conexión tan profunda con alguien que te desafió a ser vulnerable? La cercanía forjada en el peligro, en la huida desesperada, se transformó en algo más profundo, algo que ambos habían intentado evitar: el amor, nacido en medio del caos y la violencia. Este sentimiento florecía como una flor extraña en un terreno árido, un brote de ternura inesperada en medio de la desesperación. Era un amor silencioso, tácito, pero intenso, que se expresaba a través de miradas, gestos, un lenguaje de silencios cómplices. Momentos de ternura, robados entre el peligro y la huida, se convirtieron en su única recompensa. Una mirada furtiva en medio de una emboscada, una mano que se apoyaba en la otra durante la noche, una palabra de aliento susurrada al oído. Eran gestos pequeños, pero llenos de significado, que alimentaban la llama del amor que comenzaba a arder entre ellos. La fuerza de ese sentimiento brotaba en el contexto más hostil. Era un amor que se alimentaba del peligro, que crecía con la adversidad, un amor que desafiaba la muerte misma. La vulnerabilidad compartida, antes vista como una debilidad, se transformó en un tesoro inestimable, un lazo que los unía con una fuerza inquebrantable. Era un nuevo despertar, un renacimiento después de la oscuridad. El dolor seguía presente, el pasado aún los perseguía, pero el amor les daba una fuerza nueva, una esperanza que les permitía mirar hacia el futuro con ojos diferentes. El desierto, que antes había sido un símbolo de soledad y muerte, ahora se convertía en un testigo silencioso del florecimiento de su amor. ¿Crees en el poder del amor para superar cualquier adversidad? La promesa que Taoma se había hecho a sí mismo, un juramento grabado en el dolor y la desesperación, ahora se convertía en una pesada carga. El amor que sentía por Isadora, un sentimiento inesperado y abrumador,
chocaba frontalmente con su decisión de nunca amar de nuevo. Su corazón, después de tantos años de letargo, latía con una fuerza que lo desconcertaba, una fuerza que se enfrentaba a la fría lógica de su promesa. La batalla en su interior era tan intensa como cualquier lucha física que había librado. Era una guerra silenciosa, librada en el silencio de la noche, en la soledad de sus pensamientos. El peso de su promesa, una losa que lo oprimía, se enfrentaba a la dulce carga del amor que comenzaba a florecer en su alma. La tensión era palpable, un dolor sordo que resonaba en cada latido de su corazón. La idea de romper su promesa, de aceptar el amor que sentía por Isadora, le provocaba un miedo visceral. Era un temor profundo, arraigado en su pasado, en el dolor que había experimentado. Pero el amor era una fuerza poderosa, un torrente que amenazaba con desbordar las defensas que había construido durante años. Era una lucha entre el dolor y la esperanza, entre la seguridad de la soledad y el riesgo del amor. La tensión era insoportable. Era el peso de su pasado, la presión de su promesa, el anhelo de un futuro que parecía imposible. Pero en el fondo de su corazón, una nueva voz comenzaba a hacerse oír, la voz del amor, la voz de la esperanza, la voz que le susurraba que la vida no se trataba de olvidar, sino de aprender a vivir, de aprender a amar de nuevo, a pesar del dolor. ¿Te has enfrentado alguna vez a una decisión tan difícil que te ha hecho cuestionar todo lo que creías saber? En la quietud de la noche, bajo un cielo estrellado que parecía contemplar su alma, Taoma se enfrentó a sus demonios interiores. No era una batalla física, sino una lucha contra las sombras del pasado, contra el peso de la culpa y la desesperación. Era un combate silencioso, pero brutal, en el que el arma principal era la introspección, la aceptación, el perdón. El proceso de sanación fue lento y doloroso, un viaje introspectivo que lo llevó a aceptar su pasado, a comprender el dolor, a perdonarse a sí mismo por las cosas que no pudo controlar. El perdón no era una absolución mágica, sino un acto de valentía, un reconocimiento de su propia humanidad, de su propia fragilidad. El perdón, como un bálsamo que curaba las heridas más profundas, le permitió liberarse del peso de la culpa, del ciclo de la venganza. Aceptó su pasado, no como una condena, sino como parte de su historia, una historia que lo había moldeado, pero que no lo definía. Reconocer su vulnerabilidad, su capacidad de amar, fue el primer paso hacia la reconciliación, hacia la aceptación de su propio ser. La liberación del dolor fue un nuevo comienzo, un renacimiento en medio del desierto. La esperanza, un faro en la noche oscura de su alma, lo guiaba hacia un futuro diferente, un futuro donde el amor y la sanación eran posibles. El peso del pasado, aunque nunca desaparecería por completo, ya no lo aplastaba, sino que lo fortalecía, convirtiéndose en un recordatorio de su capacidad de resiliencia. ¿Crees que el perdón es el primer paso hacia la verdadera libertad? El mismo desierto que había sido testigo de su dolor, ahora se convertía en el escenario de su reconciliación. Isadora y Taoma, en medio de la vasta extensión de arena y roca, encontraron una paz inesperada. El sol poniente, pintando el cielo con tonos cálidos, parecía bendecir su unión, iluminando la transformación que habían experimentado. El perdón, tanto a sí mismos como a su pasado, fluía como el agua en un oasis. Taoma había aceptado el peso de sus recuerdos, sin dejar que lo definieran. Había encontrado la paz en la aceptación, en la comprensión de que el dolor era parte de su historia, pero no la totalidad de su ser. Isadora, con su paciencia y su amor incondicional, había sido la clave de su transformación. El futuro, antes un horizonte oscuro e incierto, se mostraba ahora como una nueva posibilidad. Habían dejado atrás el peso de la venganza, la amargura del pasado. La reconciliación con su pasado era el cimiento sobre el cual construirían su futuro, un futuro basado en el amor, el respeto y la aceptación de su propia vulnerabilidad. El desierto, que antes los había separado, ahora los unía. Su amor, un renacimiento en medio de la aridez, era la metáfora perfecta de su transformación. Habían encontrado la paz en la aceptación, la fuerza en la vulnerabilidad, la esperanza en el amor. El desierto, testigo mudo de su sufrimiento y su posterior redención, se convertía ahora en un símbolo de su nueva vida, de su nuevo comienzo, de su amor que florece en el lugar más inesperado. ¿Crees que incluso en los lugares más hostiles puede crecer el amor? Un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Taoma e Isadora dejaron atrás el espectro del pasado, construyendo una nueva vida juntos, llena de amor y esperanza. Su hogar, una pequeña cabaña a las afueras de un pueblo tranquilo, se convertía en un refugio, un espacio donde el pasado quedaba fuera, eclipsado por la luz de su presente compartido.
El pasado, aunque nunca se borraría por completo, ya no era una losa que los aplastaba. Sus cicatrices, tanto físicas como emocionales, se convertían en marcas de perseverancia, en testimonios de un viaje arduo, pero que los había llevado a un lugar de paz y amor. Esas marcas, como las arrugas en la piel, reflejaban la historia de su lucha, su crecimiento y la fuerza de su vínculo. Su crecimiento conjunto era un símbolo de renacimiento, una metáfora de la vida que brota incluso en el terreno más árido. Se apoyaban mutuamente, se complementaban, compartiendo sueños y esperanzas. Su amor, lejos de ser una debilidad, era su fuerza, la base sobre la cual construirían un futuro juntos, un futuro lleno de luz y posibilidades. El pasado, con su dolor y sus pérdidas, ya no era una amenaza, sino un recordatorio del largo camino que habían recorrido juntos. Habían superado la oscuridad para encontrar la luz, habían abrazado la vulnerabilidad para descubrir su fuerza. Su amor, nacido en el corazón del desierto, era el testimonio más poderoso de su renacimiento, un nuevo comienzo lleno de esperanza y posibilidades ilimitadas. ¿Crees que el amor puede florecer incluso en las situaciones más difíciles? El futuro se extendía ante ellos, un lienzo en blanco esperando ser pintado con los colores de su amor y su perseverancia. Ya no era un desierto inhóspito, sino un terreno fértil donde sembrar sus sueños. La pequeña cabaña, rodeada de un jardín que florecía gracias a sus cuidados, se convertía en un símbolo de su nueva vida, un hogar construido con amor y esperanza. Su felicidad, una vez un concepto lejano e inalcanzable, se consolidaba día a día, un testimonio palpable de su transformación. No era una felicidad superficial, sino una profunda satisfacción, construida sobre las bases de su amor, su resiliencia y su capacidad de perdonar. Sus risas, antes silenciadas por el dolor, resonaban en su hogar, llenándolo de una alegría contagiosa. La perseverancia, la fuerza que los había mantenido unidos a través de la adversidad, era ahora el pilar sobre el cual construirían su futuro. No se trataba de olvidar el pasado, sino de integrarlo en su historia, de aprender de él, de utilizarlo como un trampolín para alcanzar un futuro mejor. Habían aprendido a sanar sus heridas, a perdonarse a sí mismos y a construir una nueva realidad. Su nueva vida, lejos de ser perfecta, era un testimonio de su resiliencia y su amor. Era un futuro forjado en el fuego de la adversidad, un futuro donde el pasado, aunque doloroso, les había enseñado a valorar el presente, a apreciar cada momento, a construir una vida juntos basada en la confianza, el amor y la esperanza. Un futuro que celebraba no solo su supervivencia, sino su triunfo sobre el dolor, su renacimiento. ¿Qué es para ti un futuro construido sobre la base del amor y la superación? El eco del corazón de Taoma resonaba en el silencio del desierto, un eco que ya no era el lamento de la pérdida, sino la canción de la esperanza renacida. Su pasado, con sus heridas y sus sombras, seguía presente, pero ya no lo definía. Había encontrado la paz en la aceptación, la fuerza en el amor, y la redención en el perdón. Su historia, una prueba de fuego que había puesto a prueba su resistencia, su capacidad de amar y de perdonar, había llegado a su fin, pero el eco de su viaje, el resonar de su transformación, continuaba, resonando en cada pequeño gesto, en cada mirada compasiva, en cada abrazo cálido que compartía con Isadora. La fuerza del espíritu humano, su capacidad para superar la adversidad, para encontrar la felicidad incluso después de la tragedia más profunda, había quedado demostrada. Taoma, el guerrero solitario, había encontrado su redención en el amor, en la aceptación de su pasado y en la construcción de un futuro lleno de esperanza. Su historia, un testimonio de perseverancia y amor, resonaría a través del tiempo. El eco de su corazón, un latido fuerte y seguro, resonaba en cada rincón del desierto, una melodía de esperanza y redención. Su historia, un testimonio de que incluso en los lugares más áridos, puede florecer el amor y la sanación. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho creer en la fuerza del espíritu humano y en el poder del amor para superar cualquier adversidad, suscríbete para más historias de esperanza y redención. No te pierdas la próxima.